Me llamo Clara, y mi vida cambió de la manera más inesperada en un día que, al principio, parecía como cualquier otro. Nadie me advirtió que la confusión y los sentimientos contradictorios podrían arrebatarme la tranquilidad tan rápidamente. A veces, incluso ahora, me cuesta entender lo que sucedió, cómo lo permití, cómo me encontré en medio de todo eso. Y mientras les cuento esta historia, todavía siento mis manos temblar, como si el tiempo no hubiera pasado. Víctor, el esposo de mi madre, siempre había sido un hombre enigmático para mí. Él era maduro, elegante, y siempre proyectaba una confianza que lo hacía destacar en cualquier lugar. No era el tipo de hombre que necesitaba alzar la voz para llamar la atención, su sola presencia bastaba. Mi madre, Laura, siempre lo había considerado un buen hombre, pero, a decir verdad, nunca tuvimos una relación cercana. Víctor era cortés y educado, pero siempre estaba un paso más allá, como si existiera una barrera invisible entre él y el resto del mundo. Para mí, simplemente era el marido de mi madre. Recuerdo aquel día con claridad, cuando algo cambió. Laura había salido a encontrarse con unas amigas, como solía hacer los fines de semana, y la casa quedó en silencio, solo con Víctor y conmigo. En principio, no parecía diferente a cualquier otra tarde, y me retiré a mi habitación para cambiarme de ropa. Me puse frente al espejo, sin pensar demasiado en nada, solo concentrada en elegir un vestido adecuado. Estaba a punto de ponerme el vestido cuando, de repente, escuché la puerta de mi habitación crujir. «Clara, tu puerta está abierta», dijo Víctor, su voz calmada pero firme, desde el umbral. Me giré al instante. Vi sus ojos, que se fijaron en mí. El tiempo se detuvo por un momento. No supe qué hacer, ni si debía cubrirme o si debía moverme, pero algo en su mirada me hizo dudar. La distancia entre nosotros parecía infinita, pero a la vez, sentí como si no existiera nada más en ese instante. En su mirada había algo que no podía identificar, algo que se sentía extraño y a la vez cautivador. «Lo siento», murmuró él, apartando la mirada rápidamente, pero su tono no fue del todo apologético. Parecía más una disculpa automática, como si no estuviera completamente seguro de si debió decir algo. La puerta se cerró y yo me quedé allí, en silencio, procesando lo que acababa de suceder. Pensé que tal vez todo había sido un accidente, algo incómodo, pero que con el tiempo se borraría. No era nada. Me obligué a pensar de esa manera. Sin embargo, al día siguiente, su presencia seguía pesando sobre mí. El día de la boda de la amiga de mi madre fue el siguiente. Laura había estado muy emocionada con el evento, siempre disfrutando de esas ocasiones sociales. Yo, por otro lado, no estaba tan interesada, pero había algo en ese día que despertó algo en mí. Víctor había llegado al evento con una elegancia que me descolocó. Nunca antes lo había mirado con tanta atención, pero esa tarde, con la luz suave del atardecer bañando su rostro, era imposible no notar lo atractivo que era. Mi madre y Víctor compartían un baile juntos, y yo observaba, tratando de no llamar la atención de nadie, intentando que mis pensamientos no se desbocaran. De repente, en medio del baile, mi madre me miró y sonrió. «Clara, ven a bailar con Víctor». «Yo tengo que ir a ver a mis amigas», me dijo con una sonrisa radiante. La invitación fue tan repentina que me costó un poco procesarla, pero antes de que pudiera reaccionar, Víctor ya me estaba mirando. No pude decir que no. «Vamos, Clara», dijo él con su tono suave y confiado. «¿Me enseñas algunos pasos?» Su presencia cerca de mí me hizo sentir incómoda, pero no podía rechazarlo. Así que me levanté y me dirigí al centro de la pista con él. A medida que nos movíamos al ritmo de la música, mi mente luchaba por mantenerse enfocada en los pasos. Sin embargo, algo dentro de mí no podía evitar notar la cercanía de su cuerpo. Su mano en mi cintura me hizo sentir como si todo lo demás se desvaneciera. La luz del salón, las risas y las conversaciones alrededor, todo desapareció, y en ese momento solo existían Víctor y yo. «No sabía que bailabas tan bien», dijo él, con una sonrisa que parecía sincera y cálida. Yo traté de disimular la tensión en mi cuerpo, evitando su mirada, pero el temblor en mi voz lo traicionó. «Solo intento hacer lo mejor que puedo», respondí, pero él no parecía dispuesto a dejarme escapar tan fácilmente.
No te subestimes, comentó, su tono aún más suave. Es un placer bailar contigo, Clara. Su mano se movió un poco más abajo en mi cintura, y aunque no lo dijo en voz alta, su gesto dejó claro que esa danza era algo más que un simple momento social. Las palabras de Víctor, sus elogios, la manera en que me observaba, todo se unió para crear una atmósfera cargada de algo que no podía identificar. Era como si algo más estuviera pasando, algo que ninguno de los dos quería admitir, pero que se sentía en el aire. La danza terminó, y los dos nos alejamos lentamente. Mi corazón seguía latiendo rápidamente, como si todo en mi cuerpo estuviera reaccionando a esa cercanía que no entendía. Me senté de nuevo en la mesa, tratando de tranquilizarme, pero mi mente no dejaba de repasar cada segundo de ese baile. Víctor también se alejó, pero durante toda la noche pude sentir sus ojos sobre mí. Esa mirada inquietante me siguió hasta el final del evento. Cuando la boda terminó, mi madre decidió quedarse con sus amigas para la fiesta. Mientras tanto, Víctor y yo tomamos el coche para regresar a casa. El silencio en el auto era palpable, pero Víctor fue el primero en hablar. Laura a veces tiene otras prioridades, dijo mientras miraba al frente, manteniendo sus manos firmemente en el volante. A veces me sorprende lo poco que considera lo que necesitamos, lo que quiero. El tono de su voz estaba cargado de una melancolía que no podía ignorar. La incomodidad en mi pecho aumentó, pero también algo más, algo que no podía nombrar. Sí, supongo que un poco más de consideración sería importante en ciertos momentos, respondí, sin saber si mis palabras eran realmente un consuelo o solo una forma de mantener la conversación. Víctor asintió con la cabeza, y el resto del viaje transcurrió en silencio. No pude dejar de pensar en cómo alguien como él, tan seguro y tan fuerte, podía sentirse tan solo. Cuando llegamos a casa, él abrió la puerta para mí, y sus palabras al despedirse, aunque cortas, me dejaron con un sentimiento extraño. «Buenas noches, Clara», dijo, con una sonrisa que parecía un poco más suave de lo habitual. Me quedé allí por un momento, observando cómo se alejaba. Sentí que algo entre nosotros había cambiado, pero no supe si era algo bueno o malo. Esa noche, en mi habitación, me quedé despierta, dándole vueltas a todo lo que había pasado. Todo lo que había experimentado en ese día parecía más confuso cuanto más lo pensaba. ¿Era solo una ilusión o algo real? Me preguntaba si Víctor también lo sentía, pero no podía estar segura. El ruido del viento y el silencio de la casa me envolvieron, pero la intriga sobre lo que acababa de suceder no me dejaba dormir. Este fue el comienzo. Cada palabra, cada gesto parecía marcar la diferencia. Y aunque intenté convencerme de que todo había sido solo un error, no pude evitar pensar que algo más estaba sucediendo. Algo que cambiaría todo. El tiempo pasó, pero mi mente seguía atrapada en ese día. Todo lo que había sentido, todo lo que había experimentado, parecía estar almacenado en mi cabeza como una constante, una presencia inquietante que no podía ignorar. Los días siguientes transcurrieron con normalidad, pero de una forma que ya no era tan normal para mí. Aunque la vida continuaba su curso, algo había cambiado. Y lo peor de todo era que no podía hablarlo con nadie. Mi madre estaba tan absorta en sus propias cosas que, aunque intentaba ser cercana, sabía que no podía compartir con ella lo que estaba ocurriendo dentro de mí. La idea de enfrentarme a la verdad de lo que sentía sobre Víctor me parecía, en muchos sentidos, aterradora. Una tarde, mientras mi madre se encontraba de compras, Víctor vino a verme a mi habitación. La puerta se abrió suavemente, y aunque en el pasado no me hubiera sorprendido, ese día la sensación de su presencia me golpeó de inmediato. «Clara, ¿tienes un momento?», me preguntó con su tono habitual, sereno pero cargado de una presencia que me desconcertaba. Lo observé mientras entraba, y mi corazón comenzó a latir más rápido, un ritmo errático que me hizo sentir incómoda, aunque no sabía si debería sentirme así. «Claro, ¿qué sucede?», respondí, intentando sonar tranquila, pero mi voz traicionó el nerviosismo que me embargaba. Víctor se sentó en el borde de mi cama, algo que nunca antes había hecho. A veces, su presencia era tan profunda que no sabía cómo reaccionar. Su mirada se dirigió hacia el suelo por un instante, como si estuviera pensando cuidadosamente en lo que iba a decir.
Necesito hablar contigo, Clara, comenzó, y en su voz había una seriedad que me hizo sentir aún más vulnerable. Ya sabes que a veces siento que Laura no me entiende, que no ve lo que realmente importa. Pero hay algo más, algo que quiero que comprendas. Lo miré, sin poder decir nada, mientras esperaba que continuara. Él suspiró, como si las palabras le costaran. Lo que quiero decir es que me he dado cuenta de que quizás me he estado comportando de una manera que no era adecuada contigo, y lo lamento si eso te hizo sentir incómoda. Mis ojos se abrieron ligeramente ante sus palabras. Sentí como si todo lo que había experimentado en los días previos se desmoronara en un segundo. Algo que nunca había esperado escuchar. No te preocupes, Víctor, respondí rápidamente, con la esperanza de que no notara lo que sentía. No fue nada. Creo que no es para tanto. Él me miró de manera fija, y algo en su expresión me hizo sentir que no me creía. Sus ojos, tan profundos, parecían escudriñarme, como si buscara algo en mí, algo que no podía identificar. No es tan sencillo, Clara. Yo te respeto. Y me gustaría que lo entendieras. Pero no quiero que sigas sintiéndote incómoda en mi presencia. Si en algún momento te hice pensar que algo más estaba pasando, lo siento. No era mi intención. El silencio se apoderó de la habitación, y yo no sabía qué responder. Algo dentro de mí me decía que debía ser honesta, pero el miedo a admitir lo que sentía me paralizaba. No sabía si estaba lista para enfrentarlo, si podía ser valiente. No era solo un sentimiento confuso, era una batalla interna constante entre lo que debía ser y lo que deseaba. Víctor se levantó lentamente, con la mirada aún fija en mí. No dijo nada más, pero su rostro reflejaba una mezcla de pesar y preocupación. Salió de la habitación sin mirar atrás, dejándome allí, en medio de mis pensamientos desordenados. ¿Había algo más entre nosotros, o era solo mi mente jugando trucos? Pasaron varios días sin que nada realmente cambiara. Las interacciones con Víctor continuaron siendo corteses, pero había un distanciamiento entre los dos, como si ambos estuviéramos evitando algo que no podíamos abordar. Pero, entonces, un viernes por la noche, todo dio un giro inesperado. Mi madre había organizado una pequeña cena en casa para algunos amigos cercanos. Como siempre, la casa se llenó de risas y conversaciones, y yo trataba de pasar desapercibida, ayudando la cocina o simplemente quedándome en la sala, sin llamar la atención. Al principio, todo parecía normal. Sin embargo, mientras la velada avanzaba, la energía en la habitación cambió. Víctor comenzó a hablar con una de las amigas de mi madre, y por alguna razón, algo en la forma en que interactuaban me hizo sentir incómoda. Era como si las palabras que compartían tuvieran un peso diferente, algo más allá de una simple conversación social. Observé cómo Víctor sonreía, cómo su tono se suavizaba con ella. Algo en su comportamiento me hizo sentir celos, algo que nunca antes había experimentado con él. Pero, en ese momento, me di cuenta de lo ridículo que sonaba. ¿Celos? ¿Por qué me importaba si él hablaba con alguien más? No tenía ningún derecho a sentirme así. Fue entonces cuando la amiga de mi madre se levantó para ir al baño, y Víctor aprovechó la oportunidad para acercarse a mí. Mi corazón dio un vuelco cuando noté su cercanía, pero intenté mantener la calma. «Clara, ¿te gustaría acompañarme afuera por un momento?», preguntó en voz baja. No pude evitar sorprenderme, pero asentí, sin saber por qué. No podía decir que no. Caminamos juntos hacia el jardín trasero, donde el aire fresco de la noche nos rodeó. La luz tenue de la luna iluminaba nuestros rostros, creando una atmósfera tranquila pero tensa. ¿Todo bien?, me preguntó, mirando fijamente al frente, como si evitara mirarme a los ojos. Sí, respondí, aunque sabía que mentía. Solo es todo esto. Me siento un poco perdida, no sé cómo manejarlo. Víctor permaneció en silencio por un momento. Luego, sus palabras salieron con una suavidad que me sorprendió. Lo entiendo. A veces las cosas se complican, Clara. Pero siempre es importante que entiendas que no quiero que te sientas atrapada en nada de esto. No quiero que haya malentendidos entre nosotros. Sus palabras me golpearon con fuerza,
pero aún no entendía completamente qué estaba intentando decir. ¿Era su forma de disculparse? ¿O tal vez algo más? Cuando regresamos a la casa, la sensación en mi pecho no desapareció. Algo en la conversación me había dejado inquieta, como si en algún momento algo más fuera a suceder entre nosotros. Y, aunque traté de ignorarlo, la verdad es que sentí una mezcla de emociones que no sabía cómo manejar. No quería admitir lo que estaba sintiendo, pero lo que había comenzado como una simple confusión, ahora se sentía como una tormenta de sentimientos que amenazaba con arrasar todo a su paso. Al final de esa noche, me retiré a mi habitación, tratando de procesar todo lo que había ocurrido. Pero no pude. La inquietud, la incertidumbre y esa extraña conexión que sentía con Víctor seguían allí, sin solución. No sabía cómo enfrentarme a ello, ni si algún día lo entendería. Solo sabía que, de alguna manera, mi vida estaba a punto de dar un giro que no podría controlar. Y, aunque no sabía qué camino tomar, algo me decía que este capítulo aún no había terminado.